7 de la mañana, 12 minutos. Avanzamos en esta agenda informativa en la hora de la verdad y pues es momento de hablar de otro de los temas que en estos momentos concentran la atención del país. Estamos con el doctor Miguel Gómez Schober, abogado especializado en impuestos y expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a quien saludamos con los muy buenos días, doctor Gómez. Muy buenos días a todos ustedes, la mesa de trabajo, a toda la audiencia en esta mañana, fría mañana de Bogotá. Fría mañana, sí señor, porque el fenómeno de la niña parece que nos está manteniendo empapados todo el tiempo por cuenta de los cambios climáticos y sobre todo de las lluvias, que son lo que ella presenta. Bueno, doctor Miguel Gómez, lo llamamos para hablar del 4 por mil. A ver, el Partido Verde sale con una norma en estos momentos, un proyecto de ley que se está tramitando y que ya logró su primer debate, va para el segundo, en la Cámara de Representantes, impulsado por la señora Catherine Miranda, para eliminar el 4 por mil. Me preocupa, me llama la atención el impacto que eso puede tener en un déficit fiscal en Colombia, que puede estar alrededor del 93 billones de pesos, más las necesidades que se tienen para este proceso de reactivación económica. Desde su análisis, ¿cómo ve usted la iniciativa? ¿Es posible, como lo están pretendiendo, eliminar el 4 por mil de un solo tajo o tiene que haber una eliminación progresiva o cómo se puede suplir ese faltante que nos quede eliminando el 4 por mil? A ver, el proyecto de ley que cursa actualmente de iniciativa de Catherine Miranda efectivamente plantea dos temas centrales. Lo primero es la eliminación del 4 por mil, pero mediante un proceso de marchitamiento, una disminución progresiva de la tarifa para finalmente acabar el 4 por mil, y simultáneamente está proponiendo crear un impuesto a los altos ingresos, a partir más o menos cifra redonda de 25 millones de pesos, que era una iniciativa, dicho sea de paso, que ya había planteado en alguna oportunidad el anterior ministro de Hacienda, Carrasquilla. De manera que ahí hay una pretensión de sustituir un tributo por otro. Sin embargo, los estimativos, y lo acaba de decir Hernando José Gómez en la convención bancaria, que eso podría esa eliminación dejar un hueco del orden de 5 billones de pesos. Desde el punto de vista puramente técnico, se ha dicho siempre, yo tengo en varios de mis escritos y mis ponencias que he presentado a congresos de derecho tributario, que ese es un impuesto totalmente antitécnico, es un impuesto deseable. Hay que recordar que este tributo nació en el año 98, en la crisis de aquella época, crisis financiera, y se utilizó como un mecanismo para salvar el sistema financiero. Y cumplió su tarea, efectivamente. Yo para esa época hacía parte del grupo asesor del ministro de Hacienda, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, y esa tarea se cumplió. Era un tributo temporal, pero lo que suele ocurrir en este país y en muchos otros países es que esos tributos se vuelven permanentes porque es un recurso, además, en este tipo de tributos muy fácil de obtener, de manera que eliminarlo pues se vuelve un reto desde el punto de vista de la hacienda pública. Y no nos olvidemos aquí que en la inmensa mayoría, por no decir que en todas las reformas, hay siempre una pretensión recaudatoria apremiante. Siempre estamos necesitando recursos, de manera que ahora ya el gobierno dijo que no le daba el aval, obviamente, porque pues, esos recursos los necesita, y es relativamente incierto cuál va a ser el resultado de ponerse un tributo a los altos ingresos, que ya no fue adoptado en la reforma tributaria, es decir, no tiene aceptación a imponer un gravamen de esa naturaleza a los altos ingresos. De manera que la realidad práctica está mostrando que esa pretensión del Partido Verde y del proyecto de ley no es viable, y como en la Constitución exige que los tributos sean avalados o tengan iniciativa gubernamental, pues de no obtenerla, pues veo muy difícil que pueda superar esa barrera de carácter constitucional, de suerte tal que yo no lo veo. Hay que anotar aquí un ingrediente adicional que también lo he dicho en muchas oportunidades. Hay que revisar
finanzas públicas y que sea esta una oportunidad más bien para revisar cuidadosamente las finanzas públicas, comenzando por el desgreño, la dilapidación de recursos del erario público en un montón de gastos que son o innecesarios y obviamente pues en la corrupción rampante que se come una parte importante de los recursos del Estado. De manera que claro, lo técnico y lo deseable sería que el gravamen a los momentos financieros, hoy conocido como 4x1000, sea eliminado, evidentemente. Es una barrera importante para la bancarización, de manera que lo deseable sería eso, y es un impuesto bastante, además, injusto, digámoslo así, no consulta ninguna capacidad de pago, simplemente por transferir dinero de una cuenta a otra, ya se causa el impuesto. De manera que yo lo veo técnicamente deseable, pero políticamente muy difícil, por ahora, de eliminar. Doctor Miguel, muy buenos días y bienvenido a La Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle, y creo que estoy de acuerdo que en este momento pues es inconveniente esos 9 o 10 billones de pesos que recoge al año, pues este impuesto, ya sean malgastados o bien usados, pues se vuelven inamovibles para las finanzas del Estado. Sin embargo, quería preguntarle su opinión a futuro. ¿Qué podríamos comenzar a hacer, aparte de revisar las finanzas estatales y de pronto apretarnos el cinturón en algunas cosas, para hacer esa transición a que se elimine este impuesto de 4x1000? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué haría usted si estuviera en los zapatos del ministro? Sí, hay que intentar una vez más, hay que seguir intentando, hay que armar un gran programa de reacomodación de la hacienda pública y de las finanzas del Estado. Eso es vital. Hay que entrar a revisar todos los gastos, probablemente hay que eventualmente intentar alguna reforma constitucional porque muchos de esos gastos están amarrados desde la propia Constitución Política de Colombia, de manera que es posible que haya necesidad de acudir a eso. Pero, vuelvo y repito, hay que hacer un gran examen. Hace muchos años yo propuse, cuando estaba de presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, propuse que por qué no se armaba la misión del ingreso. Ya se había hecho la famosa misión del gasto público, que coordinó el recordado Gabriel Rosas, exministro y exparlamentario y hombre experto, economista, muy querido además. Y conversando con Juan Camilo Restrepo y con Gabriel Rosas en alguna oportunidad, lancé la propuesta de que hiciéramos la misión del ingreso, y se organizó. Y afortunadamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en ese momento no participó como la Secretaría Técnica. Eso lo hizo Fue Desarrollo, pero se hizo la misión del ingreso. Pero quedan esos estudios que son muy valiosos, con una serie de recomendaciones importantes, y me parece que es necesario volver a traer a cuento eso, juntar los dos estudios, el de la misión del gasto público y de la misión del ingreso, y hacer un gran esfuerzo. Vamos a hacer ahora una campaña electoral, hay candidaturas, etcétera. Estamos saliendo de esta pandemia, el momento es más que oportuno para hacer un examen a fondo y hacer una reformulación completa. Todos los gastos innecesarios, nosotros estamos llenos de subsidios y de asistencialismo, que lo único que hace es perpetuar la mendicidad, alentar el pordioserismo, la pereza, de manera que eso hay que acabarlo. Este país tiene que volver otra vez a estimular la productividad de sus gentes, el emprendimiento de verdad, para que sea un país exitoso, para que podamos salir de este embrollo y no estar siempre pidiendo limosna del Estado, sino generando fuentes de riqueza ciertas y premiando el trabajo y no alentando el crimen, que es lo que nosotros siempre estamos haciendo, alentando el crimen de alguna manera. Ahora bien, usted toca un punto o dos puntos que me llaman la atención y me parecen clave de cara a esto de las elecciones para el año 2021. El tema de los subsidios. En Colombia estamos después de la pandemia quedamos con un pésimo registro de idea, y es que le damos subsidio a todo mundo y por todo además. Y subsidio por X, por Y, por Z, pero hay subsidio. Y estamos hablando de una reforma reciente que permitió que salieran cuando menos 15 billones de pesos que se recaudarán, pero que además esos 15 billones, por lo menos 10, efectivamente son para subsidios.
Es una barbaridad pensar que hay tanto dinero invertido en subsidios y no hay tanta idea para poder generar empleos. Eso, sumado a otro punto que usted toca también, y es la necesaria reducción del gasto burocrático. De verdad uno dice, ¿a qué hora llegamos a este enorme estado donde somos más grandes, 3 o 4 veces más grandes de lo que éramos en el año 2010 seguramente? ¿Cuál será la primera tarea que hay que asumir? ¿Reducción del Estado o eliminación de subsidios? Sí, yo creo que las dos cosas van a tener que ir juntas. Yo no desconozco que la pandemia obviamente generó un empobrecimiento y unas situaciones calamitosas para muchísimas personas y había que darles una mano temporalmente. Pero esas ayudas temporales, esas ayudas no pueden permanecer. Primero porque no aguanta, la economía nuestra no da para eso. Y segundo, vuelvo y repito, porque es una pésima vía. El asistencialismo es lo único que conduce es al empobrecimiento generalizado de los países. Eso está absolutamente demostrado. Lo que hay que estimular es la creación de empleos. Pero fíjese una cosa, nosotros tenemos un montón de deficiencias. En épocas de crisis, por ejemplo, armar un programa muy agresivo de obras públicas, bien controlado obviamente. Por ejemplo, ahora que estamos en las noticias frescas con todo esto de la primera línea y que salen, no sé qué, y el crimen y la inseguridad en Bogotá y en todas las ciudades, esto es un desastre. La infraestructura carcelaria. Es absolutamente penosa la infraestructura carcelaria nuestra. No tenemos capacidad para albergar presos en Colombia. No caben. Razón por la cual es necesario diseñar una política para hacer una infraestructura carcelaria mucho más amplia, mucho más técnica, mucho más moderna. Y ahí hay una fuente importante de trabajo y de recursos que es preferible gastarlos ahí que en asistencialismo, porque el asistencialismo, vuelvo y repito, es una limosna para que alguien no haga nada. Razón por la cual pues eso tiene un efecto de muy corto plazo para permitirle que la gente no se muera de hambre, pero eso tiene que ir acompañado, vuelvo y repito, con una política de esta naturaleza. Eso por un lado. Lo segundo, efectivamente, hay que hacer una revisión minuciosa de los gastos burocráticos, pero además hay que hacer una revisión minuciosa de un montón de otros gastos que son absolutamente innecesarios o impertinentes. Uno no puede salir, y ya han salido las denuncias ahora de gastos de futbolines y cosas no sé qué, gastándose la plata en cosas perfectamente ridículas, impertinentes, innecesarias. Gástense la plata en lo que toca, en lo que es necesario. ¿Cómo es posible que Bogotá tenga una infraestructura vial que da pena? Nosotros, ya lo han dicho muchos expertos, Colombia tiene un atraso de 100 años en su infraestructura vial. 100 años, no 20 ni 30, 100 años, y de golpe un poco más. ¿Cómo no hacemos todo un programa muy agresivo de infraestructura vial importantísima? ¿Cómo no aprovechamos los llanos orientales que están sin vías? ¿Cómo no tiene tren en los llanos orientales? Cosas de ese estilo. No hay una visión de largo plazo. Aquí el país no lo pensamos a 100 o 150 años adelante. Entonces todo es a 20, 30 años. Eso sí para nada. Eso es mantener la pobreza. Y lo que más preocupa es que quien aparentemente lidera la intención de voto en las encuestas es un señor que propone, entre otras cosas, imprimir unos billetes para salir de la pobreza. No, eso sí pues sería... No, o sea, ese señor, donde llegue ese señor a ganar, sí apague y vámonos, porque ahí el país sí entra en una espiral de caída libre total, con unas consecuencias funestas en el largo plazo, porque estos tipos se mantienen en el poder. Lo acabamos de ver con Ortega en Nicaragua. Por favor, esos tipos se pegan al poder y ya no lo sueltan. Es que ellos usan la democracia es para tomarse el poder, y una vez que se lo toman ya no lo sueltan. Y no es que lo suelten porque es que son muy buenos, no, es que se amarran ahí hasta que secan a los países, los exprimen hasta el último centavo. De manera que el panorama pues sería lamentablemente grave que se siga pensando que hay una posibilidad, porque esa no es. Pero es un tipo que ya mostró su capacidad de gobernar, nula. Su incapacidad de gobernar. Exactamente, su incapacidad para gobernar ya la demostró, eso es un hecho. No estamos pensando que puede ser una buena opción, no, ya se sabe que es una pésima opción. Ese ya debería estar descartado, porque los resultados fueron cero, o sea, se rajó. De manera que hay que hacer un esfuerzo ahí
Afortunadamente Colombia tiene en materia económica de hacienda pública, tiene unos excelentes ciudadanos que estoy seguro que si se hace una gran convocatoria podemos sacar adelante el país en materia económica como lo hemos hecho en otras crisis. Colombia se ha distinguido porque ha logrado sortear bien sus crisis económicas históricamente, mucho mejor que todos los países de Latinoamérica, que todos. De México hasta la Patagonia, Colombia ha sido el único país que ha manejado bien sus crisis económicas y financieras. De manera que este es el momento en que hagamos una gran cruzada, llamemos a estas mentes que existen en Colombia, que saben del tema, y volvamos a agitar este cotarro para que salga algo bueno de la crisis, que yo insisto, las crisis son el mejor momento para hacer estos análisis y medirnos como país, y estoy seguro que podemos hacerlo. De acuerdo, doctor Miguel Gómez, muchísimas gracias por atendernos y tenemos que volver a hablar, evidentemente, en la medida en que vaya avanzando este proyecto de ley que pues no promete traer una solución efectiva, ¿no? Sino que puede ahondar la crisis. De acuerdo, no es una solución efectiva por ahora. Lo que pasa es que yo entiendo un poco el juego político, porque esta mañana en los titulares me preguntaba, vaya qué curioso, a este partido y a esta señora se les ocurre eliminar el 4 por 1000 cuando estamos a 6 meses de poder pensar en un nuevo Congreso de la República. ¿Por qué no se les ocurrió hace 3 años? Hubiera sido interesante. Además, hace 3 años no teníamos pandemia, estábamos bien económicamente, crecíamos a un buen ritmo. Sí. Bueno, pues creo que queda en evidencia la idea que tienen con el proyecto, que evidentemente pues tiene concepto negativo de parte del Ministerio de Hacienda. Y mientras tenga concepto negativo, pues el proyecto no es más que un anuncio porque se caerá, se hundirá, porque tiene pues impacto negativo a la economía. Sí. Pues. Este 4 por 1000 hay que recordarlo, en varias oportunidades se ha anunciado su desmonte. Sí. Ha habido leyes, reformas tributarias que dicen que va a disminuir el 4 por 1000. Y resulta que pues las necesidades recaudatorias vuelven otra vez y surgen, porque no hemos hecho lo que decía al principio, el análisis de cómo vamos a arbitrar unos recursos escasos para que el Estado no quede ahogado en un montón de gastos inútiles. De acuerdo, sobre todo si a ciertas administraciones como la administración de una señora que se hizo elegir con la idea de la anticorrupción, y terminó comprando la mesa de ping-pong, el futbolín, las cortinas como si se tratara del Palacio de Buckingham. Y tapetes de lujo. Y tapetes de lujo, por favor. Mejorar la movilidad de mar, es que usted no entiende. No, es que el pudor no existe, el pudor aquí no existe. Y que estas son condiciones necesarias para poder sacar a Bogotá del atraso vial y del parqueadero constante en el que se someten los ciudadanos porque claro, usted se sale a Bogotá y ¿para qué parqueadero si usted vive parqueado las 2 horas de su vida que pierde, los 11 días al año que usted pierde en el trancón de Bogotá? 11 días, doctor. Eso es brutal, y el sistema de transporte público es lo más eficiente y precario del mundo. Yo soy usuario del transporte público, lo utilizo y una vez casi me matan, casi pierdo la vida pues en el intento. Uno dice, no es posible, por favor. Yo lo que pido es que si voy a entrar al Transmilenio me ayuden a entrar con mucha paciencia. Porque de hecho yo no tengo capacidad de mí mismo en ese momento. En ese momento la turba lo entra uno y lo saca. Claro. Y me ha pasado que he terminado por fuera de la estación donde no me tenía que bajar. Y después esperar a que pase otro para poderme subir. No, yo una vez casi termino en la mitad, en el medio ahí enredado y mucho hubiera podido generar un accidente brutal. Qué difícil de verdad, con tantos impuestos que se pagan en una ciudad, con tanto desarrollo que pudiéramos tener. Hombre. Pero espere, doctor, que el metro está a la vuelta de la esquina. Aquí nomás. Vamos a ver, yo le tengo un miedo a eso, ese hueco va a durar, y si no se hace. El hueco más largo de la historia de Bogotá. No, ese hueco va a ser brutal. No sean así, que yo tengo esperanza de verlo de aquí al 2030. No como lo dice la alcaldía de Claudia López, que será el 2028. No, yo digo que será el 2030, dándole una cabelita de espera. No, pues ya la alcaldesa gastó publicidad vendiéndonos la segunda línea del metro, que la verán nuestros nietos, pero pues ya con eso ya se hizo el gasto, ya se pagó el titular. Es que nada más con las banderitas. Definitivamente, doctor Miguel Gómez, muchas gracias por atendernos, muy agradable esta entrevista. Estaremos hablando. Sí, señor, muchas gracias. Un saludo a todos, al doctor Fernando y a todos por allá, y a la audiencia, naturalmente, por la paciencia en escuchar.
Muchísimas gracias. Era el doctor Miguel Gómez Schober, abogado especializado en